¿Cómo están ustedes? Les damos las gracias por sintonizar el canal de televisión del Poder Judicial e interesarse sobre las conversaciones que tenemos en este Poder del Estado sobre los temas relacionados a la justicia y que son de alto interés de la ciudadanía. Según cifras entregadas por el Poder Judicial hace pocos días, del total de ingresos en primera instancia en todo el país, el 52% de las causas son parte de lo que denominamos justicia civil. Si hacemos un análisis de ingresos, corresponde a 930.203 causas. Paradojalmente, el sistema civil es el único que no está reformado y queremos conversar sobre esto con los dos invitados a esta jornada. Saludo a Isabel Margarita Zúñiga, ella es jueza del primer juzgado civil de Santiago. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Y también José Pedro Silva, él es director del programa UC de Reforma Procesal Civil y también coordinador técnico de la Comisión Asesora Ministerial para esta reforma. Hola, muchas gracias por la invitación. Los quiero invitar a ver una nota introductoria para luego dialogar durante unos 20 minutos sobre esta anhelada reforma civil. Mucho gusto. El Código de Procedimiento Civil fue promulgado el 28 de agosto de 1902 y es el que regula el método en los procesos civiles y de los actos de jurisdicción de los tribunales de justicia. 115 años han pasado y aunque ha tenido diversas modificaciones, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, concuerdan con que hay que cambiarlo. Desde el año 2006 que está en discusión un proyecto de Código Procesal Civil, pero sin cambios o avances significativos. Este proyecto reemplazará el cuerpo normativo actual con el objetivo de agilizar la tramitación de los juicios en juzgados civiles y además facilitar el acceso a la justicia. Dentro de los cambios más novedosos está el que el código pasaría de ser escrito a oral y la reducción de los tiempos de un litigio civil. Asimismo, para el caso de los juicios por cobranzas judiciales, que ocupan casi el 90% de los litigios en causas civiles, se busca crear la figura de un oficial de ejecución, quien resolverá con las partes antes de que el caso llegue a un juez. Esta era la introducción, la discusión que permanentemente se da frente a la justicia civil. Magistrada, quiero preguntarle, antes de la discusión de la reforma o de los conceptos de la reforma, ¿cómo es el día a día de una juez civil, en este caso de la capital? Bueno, nuestros ingresos a nivel nacional superan, digamos, al resto de los tribunales civiles. La realidad de un tribunal civil, yo creo que los jueces civiles estamos esperando la reforma. La estamos esperando porque, tal como decía en una nota introductoria, el código ya es bastante antiguo y por lo tanto necesita una reforma que además se haga, digamos, que sea igual que las otras reformas penal, laboral y de familia. Por lo tanto, es una esperanza para nosotros comenzar la reforma y para eso también estamos expectantes para ver cuál va a ser el resultado de lo que se viene. Ahora, la labor de un tribunal civil hoy en día en Santiago, ¿sí? Si bien o de un tribunal en general, si bien la tramitación electrónica ha agilizado los procesos, sigue siendo un proceso escrito. Y por lo tanto, la escrituración de los procesos muchas veces alarga las discusiones, hace que los procesos se hagan más engorrosos y por lo tanto, hoy en día, con una reforma, como digo yo, bastante esperada y una modificación al Código de Procedimiento Civil, podría efectivamente agilizar los procesos y dar una solución efectiva a muchos problemas que las personas todavía no pueden ingresar a los tribunales justamente por la congestión que estos tienen. La gran cantidad de ingresos, pero para que la ciudadanía se imagine cómo es la vida de un juez civil, o sea, usted tiene lleno de expedientes atrás suyo, está en el día leyendo. ¿Cómo funciona, como le digo, la justicia civil en la actualidad? A ver. Bueno, en la actualidad uno tiene que revisar muchos procesos, uno toma audiencias, porque además de la escrituración, el proceso es escrito, pero hay que tomar audiencia, hay espacios para tomar audiencia también, y dictar sentencias, dictar resoluciones, uno tiene que leer mucho, porque los procesos, como le digo, son escritos y por lo tanto eso hace que el juez pase gran parte de su día leyendo gran cantidad de procesos, resolviendo con una cantidad de funcionarios que son colaboradores del juez, tomando audiencias, haciendo inspecciones y finalmente, que es el proceso, digamos, del juez, la dictación de la sentencia. Y la dictación de la sentencia es lo que el juez toma todo lo que se ha tramitado durante el juicio y dicta su fallo, en definitiva, lo que muchas veces es bastante largo y engorroso justamente porque la tramitación ha sido bastante larga.
José Pedro, no sé si le pregunto en su rol de profesor de la Católica o de coordinador, yo creo que primero partamos por coordinador para centrar un poco el debate en cuanto a cuáles son los cambios propuestos que el gobierno debería vitalizar prontamente en el Congreso. ¿Cuáles son los principales cambios que este Consejo Asesor que usted coordinó presenta a la ciudadanía finalmente? Bueno, mira, este fue un segundo proyecto de Código Procesal Civil que se presentó el año 2012 y quedó de hecho paralizado al principio. Eso se inició, ese trabajo a inicio del primer gobierno del presidente Piñera, y quedó paralizado este trabajo. Se presentó, se alcanzó a presentar al Parlamento, se tramitó hasta el primer trámite constitucional completo, y habiendo pasado al Senado se produjo justamente el cambio de gobierno, y allí el Senado, la Comisión de Constitución del Senado, hizo algunos reparos o comentarios que paralizaron de hecho la tramitación. Fundamentalmente en lo funcional, digamos, lo procedimental, se objetó justamente lo que tú mencionabas al principio, la figura del oficial de ejecución, claro, y con eso todo el proceso ejecutivo que se había redactado en ese proyecto. Y en segundo lugar, se objetó también el recurso extraordinario que sustituía la casación en el fondo. Fueron dos materias importantes desde el punto de vista procedimental que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Eso en lo funcional. Pero adicionalmente, incluso a instancia del propio actual ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, se dijo, bueno, aquí falta toda la parte orgánica, que en realidad se había pensado ir desarrollando en paralelo. Y por otro lado, cosa muy importante también, era la parte presupuestaria. ¿Cuánto costaba la reforma? Ya, entonces, en función de eso, el proyecto quedó en esa etapa paralizado, a la espera de que el Ejecutivo de la época suministrara todos estos elementos. Y durante ese gobierno se avanzó bastante poco. La verdad, las cosas... Tal vez la parte en la cual se avanzó más fue en el análisis o reanálisis del recurso extraordinario, volviendo a la lógica de la casación, y la parte ejecutiva no se avanzó mayormente, y sí se avanzó en el costeo, en la parte presupuestaria. Pero el proyecto quedó durante todo ese periodo prácticamente congelado, y este gobierno, a inicio del gobierno, el ministro Larraín manifestó interés, porque además era su compromiso del programa presidencial, de retomar el proceso de reforma. Y a raíz de eso se convoca entonces esta comisión asesora ministerial que tiene por objeto generar las indicaciones y suplir las deficiencias del proyecto que había sido presentado o complementar. Entonces, en ese sentido, las indicaciones se han dirigido fundamentalmente en varias direcciones, pero en lo procedimental. Un nuevo planteamiento del juicio ejecutivo. Ya no se opta por la figura del oficial de ejecución, sino que si bien se separan las funciones jurisdiccionales de las administrativas, todo esto se incorpora al tribunal, dentro del tribunal a través de unidades administrativas de apoyo. Eso por una parte. En lo que se refiere al recurso extraordinario que se había planteado en el primer proyecto, se sustituye frontalmente por un recurso de casación, que tiene algunas variaciones, algunas similitudes, diría yo, con el recurso de nulidad penal, y una opción bastante importante por la mantención del precedente. Y se generan algunos procedimientos nuevos, fundamentalmente para atender la litigiosidad, la pequeña litigiosidad, la conflictividad vecinal, que nos parece que era una componente social, tal vez que no tenía suficiente énfasis, y bajo esa lógica se introduce una serie de elementos en esa dirección. Y también se introduce el tema de la mediación, muy fuertemente, en algunos procedimientos, dependiendo un poco de la cuantía, como un trámite necesario y obligatorio. Eso en lo procedimental. En lo estructural se presentó ya un proyecto, ¿no es cierto?, de reforma orgánica, que va muy en línea con los tribunales reformados, es decir, un tribunal pluripersonal conformado por muchos jueces que ejercen jurisdicción unipersonal y con unidades administrativas de apoyo, dentro de las cuales podemos conversar, pero hay una particularmente interesante, que es la de mediación y otra la de ejecución. Y lo otro se presentó afinado, trabajado muy de cerca con el Poder Judicial, con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los costos que esto implica de la reforma. Aquí el Poder Judicial, y específicamente quiero resaltar la labor de la Corporación Administrativa, hizo un trabajo muy serio, de mucho detalle, que ha permitido al gobierno saber y presentar, ¿no es cierto?, cifras muy certeras del costo de esta reforma, las que están hoy día siendo analizadas, que diría yo, el último trámite para retomar la tramitación legislativa en la DIPRE. Magistrada, los puntos que nos dice el abogado, ¿cuáles son los que usted destaca que podrían cambiar el rostro? Le quiero preguntar a usted primero, antes de pasar a la magistrada, la oralidad. ¿La gente se va a imaginar una justicia civil tal como es la penal y la familia o es una mixtura de procedimientos? No, es muy similar. Básicamente las etapas del proceso son una etapa escrita, ¿ya?, en que la etapa del periodo de discusión, entendamos demanda, contestación, réplica dúplica, claro, por escrito, una primera audiencia preliminar
que fija el objeto del proceso, discierne acerca de los medios probatorios, etcétera, despeja los óbices procesales, y luego una audiencia de juicio donde se rinde la prueba. O sea, estructuralmente es una opción frontal por oralidad que no difiere mucho de lo que ocurre en materia laboral o en materia penal. Ahora vuelvo. ¿Cuáles son los puntos que usted destaca de este proyecto? Bueno, como la reforma, como lo plantea el profesor, en realidad es un desafío para los jueces y me parece que la expectativa es buena. En el sentido, primero, que acorta los procesos, hay una etapa de discusión bastante acotada, esa etapa de discusión es la única escrita, luego la audiencia preliminar y luego la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que se busca con esto? Y en definitiva lo que es la labor de los jueces. Primero, dirigir las audiencias y en esta dirección de las audiencias acotar lo que son los objetos del juicio, claro. Porque muchas veces los juicios se dilatan, porque yo digo, el papel aguanta todo, entonces muchas veces los abogados, muchas veces con el afán de dilatar, muchas veces los procesos, provocan muchos incidentes. Eso, la labor del juez va a ser acotarlo, ver bien cuál es el objeto del juicio y ir resolviendo aquellas cuestiones que deben ingresar al juicio oral. Por lo tanto, me parece que es una buena herramienta para los efectos de dar efectividad y eficacia al juicio, la oralidad. Es un desafío importante para los jueces, digamos, ponernos en la misma línea que están las otras judicaturas. La inmediatez también, la publicidad, la transparencia de las audiencias, la buena fe, que está recogido si bien también está en la ley de tramitación electrónica, pero también permite al juez, a través de la buena fe, poder justamente conducir el debate a lo que es el objeto del juicio y, en definitiva, resolver la controversia. ¿El canal de televisión del Poder Judicial va a poder transmitir entonces audiencias civiles? Pero por supuesto, absolutamente. Así llega la transparencia y la publicidad. Absolutamente. De hecho, está así en el proyecto. Está considerada esa posibilidad, la publicidad. Firmarlas y ingresar a las audiencias. Exactamente, es la norma general, por lo menos, de esta materia. Según las cifras que les contaba al inicio sobre que entregó el Poder Judicial el primer semestre, a grosso modo dice que básicamente el 84% de todas las causas civiles son de ejecutivas, que es decir, son de cobranza. Primero quiero preguntarles sobre qué va a pasar con ese 84%. ¿Va a soportar el sistema oral tal como ustedes lo están anunciando o va a tener formas distintas de desarrollarse y culminarse? Mira, yo creo que te diría que ahí hay un cambio muy estructural. Se hablaba, escuché en el inicio de la presentación del oficial de ejecución, por ejemplo, es una institución que ya se ha dejado de lado. Así es, ya no está contemplada. Bueno, básicamente yo te diría que la opción es una opción procedimental y orgánica. En lo orgánico lo que se hace es que se separa de una vez por todas la función jurisdiccional de la función administrativa y se crea una unidad administrativa que forma parte y presta servicio al tribunal, de manera tal que todo el proceso de ejecución se va a radicar fundamentalmente en esta unidad administrativa. Es decir, toda la tramitación propiamente tal, ¿no es cierto?, de la parte planteamiento del dilema mismo del juicio, de las excepciones, etcétera, en un carril, lo mismo que en la parte ejecutiva en sede administrativa. El juez, o la labor del juez, va a ser fundamentalmente intervenir cuando hay un conflicto. Cuando, por ejemplo, el deudor, es una de las novedades, ¿sí?, deduce demanda de oposición. Hoy día, los juicios ejecutivos, no obstante que parten de la base de un título indubitado, en realidad parten por demanda del acreedor. Claro. Aquí, por demanda propiamente tal, y el deudor opone excepciones, en fin, con base en un catálogo. Aquí se van a invertir las cosas en términos tales que, si es el acreedor quien cuenta con un título indubitado, va a hacer una presentación ante la unidad administrativa del tribunal que le va a dar el trámite que corresponda, va a notificar a este deudor y va a ser el deudor el que va a deducir una demanda de oposición. O sea, quien va a iniciar el juicio ejecutivo en su aspecto declarativo va a ser el deudor. Ahora, efectivamente, desde la admisibilidad del título en adelante pueden plantearse una serie de cuestiones de índole jurisdiccional. Por ejemplo, que el jefe de la unidad de ejecución, que va a ser el líder de esta unidad administrativa, rechace el mandato, despachar la ejecución, o se produzca tercería, o la misma demanda de ejecución opuesta por el deudor. Que incluso veía las estadísticas de la magistrada, que tiene un tribunal muy ordenado, impecable, le pedimos algunas estadísticas, y efectivamente nos decía que el 10% de las ejecuciones que ella por lo menos ve en el tribunal tiene recién excepciones. O sea, la excepción pasa a ser, o la oposición, te fijas, pasa a ser una cuestión excepcional. Bueno, en todo este proceso, esto va a estar fiscalizado, o las partes, más bien dicho, van a tener la posibilidad de recurrir al juez del tribunal. Va a ser una especie como de juez de garantía, que va a estar velando, ¿no es cierto?, por la corrección del procedimiento. Pero si no existe oposición, esto debería tener un carril meramente administrativo. Entonces, eso por una parte. Y en lo procedimental se introducen reformas muy de la mano con la tecnología. Por ejemplo, y cabe mencionar, son muchas
las ideas, pero lo que está planteado en el proyecto, por ejemplo, se acaban con las subastas de bienes raíces realizados en presencia del tribunal. Pasa a ser una página web de subastas electrónicas a nivel nacional. Por consiguiente, todos los remates de bienes raíces derivados de los procesos de ejecución de títulos jurisdiccionales o no, pasan a incorporarse a una página a nivel nacional. Exacto. Que va a producir un sistema de subastas electrónicas, en que va a adjudicar con transferencia electrónica de las cauciones, etcétera, todo lo que ello implica. Y respecto a los bienes muebles, se mantiene la imagen, o sea, la figura del martillero, porque es necesario el bodegaje de los bienes embargados, etcétera, pero también se les va a exigir tramitación, o sea, digamos, una página electrónica en la cual se puedan hacer la subasta de sus bienes. El embargo electrónico es otra de las novedades, en términos que puede ordenarse el embargo, por ejemplo, de valores, de sociedades fiscalizadas por la Comisión hoy día Nacional de Valores, puede enviarse un oficio electrónico para bloquear los valores de los deudores, quedar embargados a nivel simultáneo. Se puede hacer de forma paralela. Lo mismo con los bancos, etcétera. Entonces, hay una serie de avances en lo procedimental y en lo orgánico es la fórmula que te mencionaba hace un momento atrás. Sacamos ya ese 84%, ojalá que sea rápido, ¿cierto?, de tramitar. El otro 16, magistrada, ¿cuál es el conflicto civil hoy en día en nuestro país? ¿Qué causas ve que son las causas de fondo? Que es cierto que las que nos dan... Las que quieren ver, finalmente. Claro. O sea, bueno, tal como decía José Pedro y la estadística que veíamos hoy día, efectivamente de ese porcentaje es mínimo, 10% de la tramitación va a la oposición de la ejecución, por lo tanto eso es bastante mínimo, y de eso además lo que efectivamente se acoge como excepciones son mínimas también. Entonces, la gran mayoría del juicio ejecutivo, en definitiva, va como en carril aparte. El juicio, digamos, lo que tenemos que ver nosotros son procedimientos. Por ejemplo, indemnizaciones de perjuicio. Por ejemplo, negligencias médicas, juicios sumarios, juicios de arriendo, juicios de reivindicación, juicios de precario, todo lo que es la gestión voluntaria. En definitiva, el gran volumen del trabajo del tribunal es los procedimientos sumarios, por ejemplo, indemnizaciones de perjuicio, y dentro de las indemnizaciones de perjuicio, falta de servicio del Estado, en materia comercial también, hoy en día las leyes de insolvencia, eso más o menos es la gran variedad de los juicios que nosotros vemos. Eso va a ir al juicio oral. Eso va a ser finalmente el procedimiento oral, que como lo conocemos nosotros en el otro sistema. El profesor hablaba de los conflictos vecinales, de los conflictos de pequeña trazabilidad, ¿cierto?, que van a llegar a sede civil. ¿Cuáles son los que se imagina la comisión coordinadora que van a hacer? O sea, ¿cuáles son los conflictos reales de la ciudadanía que podrían llegar a sede civil? Antes me gustaría aclararte un punto que es importante a raíz de lo que dice la magistrada, que es el hecho de que cuando uno habla de estirar un porcentaje de las cobranzas que se va a discurrir por un canal administrativo, lo que te quiero decir es que cuando hay oposición, eso no siempre va a ser materia de un juicio oral. Exacto. Es decir, solamente se va a producir la oralidad en aquellos casos en que sea necesaria porque la prueba es de testigo o lo que se llama la prueba viva. Claro. Pero si el título, digamos, o la defensa está sustentada en antecedentes documentales, no hay oralidad, no tiene sentido la oralidad. Función de ejecución. Exactamente. Claro. Ahora, de otro punto de vista, sí se abre un cauce procedimental que le hemos llamado el sumario simplificado, que es un juicio declarativo, para resolver controversias de tipo vecinal, pequeña controversia. El concepto pequeña tal vez no es el más adecuado. No, claro, son muy importantes para ellos. Exactamente. Claro, exactamente. Claro. Ahora, de que estamos pensando fundamentalmente en un corte por cuantía, de manera tal que cuestiones tales como arrendamiento, indemnizaciones de perjuicio, juicio de precario, de comodato precario, y toda aquella conflictividad vecinal que no esté siendo resuelta o caiga bajo la competencia del Tribunal de Policía Local, van a poder ser derivadas al Tribunal Civil, con un límite de cuantía naturalmente. Con un límite de cuantía. Perfecto. Vamos a donde los expertos, a consultarles qué pregunta quieren hacerle a ustedes, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera pregunta de los expertos. En relación a la apreciación de la prueba, cómo se va a realizar en el nuevo procedimiento, en especial lo que dice la inhabilidad de los testigos para declarar y las preguntas de tacha. Y asimismo, la forma en que se va a incorporar la prueba documental y especialmente entendiendo que los juicios ordinarios son extremadamente abundantes.
una jueza, colega suya, la que hace la pregunta. Bueno, después ahí José Pedro también puede dar la explicación, pero lo que dice el proyecto es que la valoración de la prueba es conforme a las normas de la sana crítica. Sí. Y eso es un cambio también importante en relación a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero en definitiva la valoración de la prueba conforme a las normas de la sana crítica no permite la tacha de testigos ni la inhabilidad de los testigos, claro. por cuanto los testigos se tienen que valorar y ponderar conforme adelante, a todos los otros medios probatorios y conforme a su declaración en sí misma. Si su declaración da suficiente, digamos, garantía y razón de lo que está declarando en el juicio. Sí, claro. Y esa apreciación, por lo tanto, la prueba testimonial no puede ser, no se va a permitir la inhabilidad de los testigos antes de que puedan declarar, sino que se van a hacer ponderado su propia declaración. Obviamente que sin perjuicio de aquellas personas que están por ley también así viene que no van a declarar, pero la regla general es que no existe la inhabilidad de los testigos, todos los testigos pueden comparecer al tribunal y esa ponderación se hará justamente en la etapa de valoración de la prueba. Y la otra pregunta, bueno, sin perjuicio de lo que... Sí. La otra pregunta respecto de la prueba documental, claro, ¿cómo se va a introducir? Yo creo que eso es siempre la discusión de los jueces, es cómo se introduce la prueba, porque en materia civil la mayoría de los juicios, sobre todo en juicios de indemnizaciones de perjuicio, cuestiones bastante importantes, son una prueba documentales. Ahí, en definitiva, la forma de introducir el documento o la escritura o el instrumento o el documento va a ser, obviamente, si son documentos demasiado grandes o demasiado extensos, se hace a través en la audiencia correspondiente, pero a través de introducir el documento, pero perfectamente a través de una lectura resumida en que uno puede introducir lo que interesa del documento para los efectos de no hacer tan engorrosa la audiencia misma. ¿Sí, Olga? No, lo que dice la magistrada es correcto. Respecto a la prueba testimonial, efectivamente no tiene ningún sentido usar los testigos inhábiles absolutos, claro. Obviamente. En lo demás no tiene sentido el sistema de tacha de inhabilidades, porque el juez tiene que ponderar conforme a la razón, ¿no es cierto? Sobre todo a la ciencia, pensemos que fundamentalmente tenemos que capacitarnos todos, tanto los abogados como los jueces, en ciertas destrezas necesarias para valorar la credibilidad de los testigos. La psicología del testimonio, por ejemplo, son parte o elementos fundamentales de la sana crítica. Bueno. Efectivamente, se genera a la sana crítica como un principio fundamental de valoración de la prueba, que hoy día no existe en realidad como principio general dentro del procedimiento civil. Si tú ves, por ejemplo, las normas que rigen la prueba de testigo, o la prueba de perito, o la prueba documental, tiene una mezcla, ¿no es cierto?, diferentes sistemas de valoración. Aquí se genera un sistema único de valoración, al cual solamente yo te diría que hacen excepción los instrumentos públicos y privados, que tienen un sistema de tasa probatoria, ¿no es cierto?, que es la misma que tiene hoy día en el Código Civil, es decir, que por todos conocido, pero es ciertamente cuando el Código Civil refiere a los instrumentos, se está refiriendo a los documentos que dan cuenta de actos jurídicos, de actos escritos. Pero hay un universo gigante de documentos que no dan cuenta de actos jurídicos, desde una fotografía hasta un plano o una carta, que no tenían tasa probatoria, de manera tal que en ese sentido, el aportar un principio fundamental es muy relevante. Y en cuanto a la forma de introducción, hay una novedad muy importante acá, porque toda la prueba en el nuevo proceso civil del futuro debe acompañarse en lo que la documental se refiere y respecto a los demás medios probatorios, proponerse en la demanda. O sea, la demanda parte con toda la prueba documental, ¿no es cierto?, acompañada, incluso en formato electrónico, si acaso esa es la naturaleza, y lo propio debe hacer el demandado en su contestación, de manera tal, y proponer los demás medios probatorios del caso. Por lo tanto, aquí hay un cambio cultural que va a suponer que el proceso no se va construyendo en el camino. El abogado va a tener que tener preparada la causa desde el inicio. Y esa prueba documental, así acompañada, se rinde fundamentalmente en la audiencia de juicio. Ahora, ante el temor que nos evidenciaba la magistrada, no se requiere dar lectura completa a los documentos, se puede incluso, lo que el tribunal decida, puede leerse solamente un párrafo, o no leerse nada, incluso eventualmente. Hay convenciones probatorias también. Porque poner convenciones probatorias, como bien dice la magistrada, que lo hagan innecesario. De esa manera se introduce este principio general, pero también este acompañamiento al inicio del proceso y luego, ¿no es cierto?, una rendición bastante más razonable, como dice la magistrada, leer todos los documentos en un proceso. Claro, no resistiría el sistema y además que no es necesario. Además que me parece también que también es una cuestión, una crítica hoy en día al sistema,
que muchas veces los abogados presentan, o las partes presentan, una cantidad sobreabundante de prueba documental, sin ni siquiera establecer cuál es el objeto que se presenta. Sí, claro, ¿para se qué? presenta, acompaña documento, que es muy usual, acompaña documento y indican una cantidad sobreabundante de prueba documental que uno en definitiva se advierte que no es necesaria para el juicio, para el objeto del juicio. Entonces lo que tiene, digamos, la novedad que tiene es que el juez, como puede dirigir la audiencia, también revisa el material y puede saber cuál documento Todo es esto o es no sobreabundante, pertinente. es Y esto es relevante. sobreabundante, esto no me sirve. ¿Para qué usted está introduciendo esto? ¿Cuál es, cuál es el Y la objeto justificará de en el caso la de- justificación y el fundamento para introducir este documento? Entonces, por lo tanto, también hay bastantes herramientas que tiene el juez para poder resolver aquellos problemas que temía la juez. Segunda pregunta, por favor. La pregunta que tengo es en relación con el oficial de ejecución, ¿cierto? En principio la labor jurisdiccional siempre se ha entendido como conocer, juzgar y ser ejecutar los juzgados, y todo eso en Chile tradicionalmente ha correspondido, hasta donde entiendo yo, a la justicia ordinaria, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí con el oficial de ejecución? O sea, ¿vamos a dejar que un ente administrativo se haga cargo de parte de la jurisdicción? Y si es así, ¿qué consecuencias acarrearía eso? Lo hablamos, pero él hace una... Sí, mira... Hace un cargo finalmente. Hace O un sea, no, muy gran bien. parte de las causas civiles debe haber una persona administrativa. Sí, mira, a ver, partamos la base entonces que la figura del oficial de ejecución Sí, no desaparece. existe, claro. existe, no ya está. no existe. Ahora, ahí No se va plantea más. un dilema, efectivamente, porque el modelo de ejecución que nosotros tenemos en Chile es uno de muchos modelos de ejecución. O sea, hay países, ¿no es cierto?, nórdicos en que el sistema de ejecución es absolutamente administrativo. Hay sistemas binarios en que tienen parte dentro del Poder Judicial, parte administrativa. O sea, aquí no hay una cuestión necesariamente de principios. Partamos por ahí. Efectivamente, el proyecto de código asume una posición, ¿no es cierto?, y encomienda las gestiones de la ejecución, incluso el despacho de lo que sería el mandamiento de ejecución de embargo, que sería en este caso la orden de requerir de pago, la despacha un funcionario administrativo. La primera consideración es que ese funcionario administrativo lo despacha bajo la mirada, por llamarlo así, del juez. De la manera que si comete alguna irregularidad de algún tipo, eso se puede plantear derechamente ante el juez. Ahora, efectivamente la Constitución en el artículo 76, ¿no es cierto?, plantea que corresponde a los tribunales de justicia conocer, juzgar. Pero ojo, esas son las funciones que directamente asumen los magistrados. Pero a continuación la Constitución habla de hacer ejecutar los juzgados. Y hacer ejecutar no es lo mismo que ejecutar. Por consiguiente, puede perfectamente hacerse ejecutar por la vía de una autoridad administrativa, como ocurre por lo demás en materia penal. En materia penal la ejecución de las penas la hace la autoridad administrativa. O como ocurre en el derecho, en la cobranza de Tesorería General de la República, que le hace un funcionario administrativo. Esa es una cuestión, ¿no es cierto?, en la cual nosotros tenemos una posición. Ahora, evidentemente que puede haber un cuestionamiento constitucional y ese riesgo lo hemos asumido en términos de que si es necesario hacer una reforma constitucional, como se hizo con el Ministerio Público por lo demás, no sé si usted recordará que cuando se discutió acerca de si la investigación formaba parte del momento del conocimiento y por lo tanto si estaba reservado al Tribunal de Justicia, ¿cómo la iba a hacer un órgano que no era jurisdiccional? Bueno, se hizo la salvedad expresa en la Constitución y se dijo, bueno, la investigación no es jurisdiccional. O sea, ahí podría llegarse a la necesidad tal vez de precisarlo si es que hubiera un mayor cuestionamiento. Magistrada, ¿se necesita precisión, cree usted? ¿O le gusta la figura que el proyecto llegó? A mí me gusta la figura de la unidad de ejecución. Ya. Me parece que en el sentido que está, y con las cifras que nosotros manejamos, y con la realidad del tribunal que maneja todos los días, lo que nosotros veíamos es que efectivamente no es que la parte quede en la indefensión, porque teniendo presente que estamos hablando de títulos ejecutivos, que ya vienen con una presunción, digamos, respecto del título ejecutivo, que no es cualquier título, es el título ejecutivo, que la ley dice cuáles son. Eso es uno. Por lo tanto, ese título ejecutivo, cuando el deudor se siente que hay alguna vulneración a su derecho de defensa, bueno, presenta la correspondiente demanda de oposición Se arma ante el juez. el conflicto finalmente. Por y lo el tanto, juez el conflicto siempre va a llegar Claro. a resolverse por parte del juez. Cualquier discusión que se haga va a ser necesariamente resuelta a través del juez, considerando justamente eso, que la gran mayoría de los juicios, hoy en día los juicios civiles, si hablamos de cifras, el 80% está en las causas ejecutivas, y de ese 80%, la mínima proporción es lo que efectivamente el deudor opone excepciones, y que además de eso, la gran mayoría se rechaza. Entonces, en definitiva, pareciera que, como está visto así el proyecto, permite justamente que ingrese otra justicia que hoy en día no puede ingresar por la congestión de las cobranzas judiciales.
Y bueno, vamos con la tercera pregunta y última de este programa, por favor. José Pedro y Isabel Margarita, un gusto en tenerlos acá para la pregunta. Y la verdad es que tengo una duda, dentro de muchas, digamos, pero que dice relación con la salida alternativa de los conflictos, particularmente con la mediación. Por mucho que sea una oficina administrativa, ¿no creen ustedes que rompe la mediación con el fin del tribunal, que es básicamente no aceptar posiciones previas a las partes, toda vez que la mediación supone que el tribunal tome participación, no como en la conciliación? Salida alternativa, mediación. ¿Qué escenario nos depara el proyecto de ley? O lo que va a ser el proyecto. Las indicaciones, perdón. Bueno, aquí hay una mirada bien interesante porque en el fondo es una opción política, de política procesal, ¿ah? En el sentido de entender que el proceso jurisdiccional no es la única respuesta para impartir justicia, para alcanzar una justicia. Por consiguiente, el deber del Estado es articular soluciones, ojalá, en lo posible consensuadas, porque las opciones o las soluciones consensuadas tienen un grado, una vocación de permanencia y de restablecimiento de las relaciones humanas que no tiene la solución jurisdiccional, y eso estamos todos de acuerdo. Y es parte, ¿no es cierto?, de la necesidad, ¿no es cierto?, o la obligación del Estado de alcanzar el bien común. Bajo esa mirada, evidentemente lo que se está planteando acá es que hay una opción fuerte por mecanismos alternativos. ¿Y cuál es el mecanismo alternativo a la jurisdicción? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, en boga en el mundo, con muy buenos resultados en muchos países en los cuales nosotros hemos estado mirando esas experiencias, es la mediación. Y sobre todo en una pequeña conflictividad, desde luego, pero sobre todo en aquellas relaciones humanas que se fracturan, pero son relaciones de permanencia. Claro. Hablábamos al principio, hace un momento atrás, de las relaciones de vecindad. Vecinos, por ejemplo. Vecinos. O sea, usted está llamado a... Las personas están vinculadas con sus vecinos por años, de años, ¿te fijas? Y una ruptura en esa relación es un desastre, te hace insoportable la existencia, digamos. Claro. Entonces, esta es la búsqueda de una solución negociada. Bueno, por lo tanto, en ciertas causas... ¿Con la figura del mediador, así como familia? Exactamente. ¿Sí? Entonces, la idea del proyecto es crear una unidad de atención de público y mediación, que es muy interesante, porque es una unidad que forma parte del tribunal, que va a asesorar al justiciable acerca de a qué lugar debe dirigirse para la solución de su conflicto. Estos son los caminos. Exacto, estos son los caminos. Y le va a ofrecer, te fijas tú, en materia de mediación, la posibilidad de someter a mediación su conflicto. Esa es una hipótesis. Porque hay otras hipótesis en que la mediación pasa a ser un requisito de procesabilidad. Es obligatorio. Es obligatorio. Familia. No se puede pasar al juicio sino ciertos procesos de familia. Ciertos procesos, ¿eh? Sobre todo en función de la naturaleza del conflicto o la cuantía. Y por lo tanto, la lógica que preguntaba el magistrado Núñez, en rigor no se va a dar, porque estas unidades van a ser administradas, o esta función más bien ejercida por expertos que forman parte del tribunal, y eventualmente se está en estudio la posibilidad de licitar estas mediaciones como ocurre en familia o en otros órdenes procesales. Por consiguiente, ahí no interviene el juez. Eso claro. Decir. Ahí eso es importante. Exacto, dígalo usted, porque ahí no interviene el juez. Está bien, pero que en la etapa de mediación el juez no interviene. Claro. Por lo tanto, no existe el problema de la contaminación, que imagino que es un poco lo que Ricardo teme. Eso no existe digamos, que el juez se contamine con aquello que entra en la mediación, porque la mediación no sale, digamos, del juez. Claro, y además que hay que entender muy bien la diferencia entre la mediación y la conciliación. Porque la mediación, lo que hace el mediador, que no es el juez, es una persona especializada, es articular los intereses de las partes, pero él no propone bases de arreglo. Como si lo hace en la conciliación. Como si lo hace en la conciliación, y es más, está obligado a formular bases de arreglo porque ya conoce las demandas, conoce la contestación, conoce el objeto del proceso, muchas veces ha recibido ya la prueba incluso, y por eso puede estar en condiciones de proponer bases de arreglo. Esa hipótesis no tiene nada que ver, digamos, son formas de salida del conflicto, pero en rigor técnicamente son muy distintas. Entonces, no hay como bien dice la magistrada, no hay esta contaminación. O confusión. O confusión. Lo que es importante en ese punto es cuál ha sido el efecto que ha tenido la conciliación hoy en día en los procesos civiles. ¿Cómo es? En general, cuando es un trámite obligatorio, y si no se hace el llamado a conciliación, es un vicio de casación en la forma. Pero hoy en día está como un trámite que es como un trámite en que las partes ni siquiera concurren al tribunal, claro, el llamado se hace, pero solamente se hace un certificado que se llamó, no comparecieron, pero cuando en aquellas causas en que el juez sí interviene, por ejemplo, en materia de arrendamiento, donde concurren las dos partes, es muy posible llegar a una conciliación, porque ahí efectivamente el juez puede intervenir, puede buscar las bases de un acuerdo, y en ese tipo de procedimiento donde las partes concurren y es desde una fácil solución, porque en definitiva la gran mayoría quiere que le paguen el arriendo y la persona quiere recuperar la propiedad, que es la gran mayoría de los juicios de arriendo,
es muy probable que se llegue a una conciliación. Por lo tanto, en ese sentido, son distintas las instituciones y la conciliación, cuando efectivamente el juez interviene, hay más posibilidades de lograr Sí, está esa figura un acuerdo. simbólica, ¿cierto?, de Es la que por último, presencia del juez. claro, es que por último la Nadie pudiera parte obviarlo, claro. quiere que el juez le resuelva su Claro. problema. Así es. Queremos terminar esta conversación. 30 segundos para cerrar. Quiero preguntarle a usted si sabe cuándo se va a redactar este proyecto, porque usted es parte de esta coordinación. Y magistrada, no es casualidad que las preguntas vengan de jueces, o sea, quiere decir que dentro del mundo de los jueces hay muchas dudas también frente a este cambio de paradigma de la... Quiero partir con usted. No, yo no sé, no sé exactamente cuándo va a partir. Ojalá lo supiera. Lo único que le puedo decir yo es que efectivamente todos los proyectos están preparados, están listos, y entiendo que hay un pequeño asunto que debe solucionarse al interior del gobierno de tipo presupuestario. Claro. Y estamos en ese umbral, ¿no es cierto?, de manera tal que yo tengo la esperanza puesta de que podamos ingresar con el proyecto o retomar la tramitación este semestre. Magistrada, usted, por ejemplo, el Yo rol de los jueces en este cambio. Yo soy optimista. Yo sé que hay algunas cuestiones que los jueces tenemos algunas dudas, sobre todo con el tema de la posibilidad de que puedan intervenir las partes sin abogado, que es un tema que puede ser un poco más sensible por la experiencia en familia, sin perjuicio de aquellos posibles cuestionamientos que uno puede hacer. Me parece que yo soy optimista a la reforma, creo que es necesaria la reforma, creo que la justicia civil se lo merece, la está esperando hace mucho tiempo, queremos ponernos en la misma sintonía con la justicia penal, con la justicia laboral y con la justicia de familia. Y como ellos ya nos han llevado a la delantera, yo espero que el proyecto salga absolutamente mejorado y que se puedan recoger todas aquellas dificultades que han habido y claro. que además los jueces civiles en general nos estamos preparando. La Asociación de Magistrados tiene una comisión de jueces civiles en que hemos estado casi todos, digamos, o sea, la gran mayoría de los jueces estamos expectantes, queremos la reforma y por lo tanto estamos estudiando para que nos resulte todo bien. Muy bien, están yendo al colegio de nuevo los jueces entonces para prepararse para este Estamos yendo al sistema. colegio, sí. Quiero despedir a los dos invitados de este programa, Isabel Margarita Zúñiga, jueza del primer juzgado civil de Santiago, y José Pedro Silva, director del programa UC de la Reforma Civil, también coordinador técnico de la Comisión Asesora Ministerial. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias y nos reencontramos pronto, ojalá, con novedades legislativas. Así sea. Me despido por mi parte, nos reencontramos en www.poderjudicial.tv con este programa o con toda la parrilla programática del canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.